Vamos a abrir nuestra Biblia en el mensaje que Dios envió a través del profeta Joel. El profeta Joel vivió unos 650 años antes del nacimiento de Cristo. Ya el reino del norte, ustedes saben que la nación de Israel se dividió en dos reinos después de Salomón. El reino del norte tuvo su capital en Samaria y el reino del sur su capital en Jerusalén. Y había reyes tanto en Israel al norte como en Judá o Judea al sur. Pero cuando Joel fue llamado a proclamar la palabra de Dios, Dios lo llamó como profeta. El reino del norte, Samaria, ya había sido tomado cautivo por los asirios y habían sido llevados al cautiverio por su desobediencia a los mandamientos de Dios, por haberse dado a los ídolos. Quedaba solamente el reino del sur, y Joel dirige su profecía a el pueblo de Dios, al pueblo escogido, que no iba mucho mejor que el reino del norte. A pesar de que habían visto la desgracia que vino, el castigo de Dios por la desobediencia de su hermana del norte, y cuando digo hermana es porque el profeta Ezequiel les llama a los dos reinos, el reino de Samaria y el reino de Israel. Dice, había dos hermanas de una misma madre, Samaria y Jerusalén. Y ellos habían visto el castigo severo de Dios por la desobediencia, pero parece que no escarmentaron. Y tristemente, la profecía de Joel pues anuncia que el castigo de Dios se apresura aún sobre el reino del sur. Sin embargo, esta profecía trae esperanza, porque les dice al pueblo que si se vuelven otra vez al camino del Señor, si se arrepienten y se convierten de corazón, Dios va a tener misericordia. Es lo que vamos a leer, el capítulo 2 del libro de Joel. Y de entrada quiero decirles que esta profecía de Joel tuvo un cumplimiento inicial en el pueblo de Israel. Pero como ellos no aceptaron el mensaje que Dios les envió a través de Joel, la nación fue destruida y fueron llevados al cautiverio. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Esta profecía de Joel tuvo un segundo cumplimiento en la época de Cristo. Pero el cumplimiento final, más abarcante, más completo, es para nuestros días, como vamos a aprender el día de hoy. Porque Dios le reveló a Joel la venida del día grande y terrible de Jehová. Claro, para la nación de Israel ese día grande y terrible fue el día del juicio, cuando los babilonios vinieron y ejecutaron el juicio de Dios sobre la nación, tal como Dios se los había dicho a través de Joel. Pero no quisieron escuchar. Pero viene un juicio más grande. Y ya no solamente sobre la nación de Israel, sino sobre todas las naciones. Pero Dios también tiene un pueblo escogido en nuestros días.
Y esa nación santa, pueblo escogido por Dios, somos nosotros. Y a nosotros se aplica la profecía de Joel. No solamente lo malo que viene sobre el mundo y sobre las naciones, pero también la promesa de que Dios va a actuar en favor de su pueblo. Si nos arrepentimos de corazón, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Dios le dijo al pueblo a través de Joel que si ellos se arrepentían, Dios iba a alejar al enemigo que venía del norte. Eso lo podemos ver en Joel capítulo 2 y versículo 20. Dice: haré alejar de vosotros al del norte. El del norte era Babilonia, que venía para atacar la nación de Israel. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. Es decir, ya no los va a atacar a ustedes, sino que se va a ir hacia el lado del oriente, hacia el mar. Y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, versículo 21, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alabado sea su nombre. Así que, si bien la profecía, como vamos a ver al leerla, es bastante dura, hay un toque de esperanza. Si el pueblo se arrepiente, Dios iba a alejar al enemigo que venía del norte. Dios iba a sacarlo del camino para que no ataque a su pueblo. Ya les dije que tristemente el pueblo no hizo caso a la profecía de Joel. Y lo que Dios había prometido hacer, si ellos se arrepentían de corazón y cambiaban sus malos caminos, no sucedió. Y no sucedió porque el pueblo no dio los pasos necesarios para que Dios pudiera actuar. Por eso tenemos que aprender de esta experiencia, no sea que a nosotros nos pase lo mismo. Vamos a leer el capítulo 2 de Ezequiel. Nuestra hermana leyó en la lectura bíblica los versículos 1 y 2, pero nosotros vamos a leer más todavía para que veamos el mensaje de Dios a través de este profeta inspirado que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Dice así: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape.
Repitiendo lo que acabamos de decir hace un momento, aquí Dios está profetizando a través de Ezequiel que viene un día grande y terrible. Un día de castigo, no va a ser un día de felicidad, de gozo. Dice que va a ser un día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Y va a venir un pueblo grande y fuerte del norte, cual nunca se ha habido un ejército tan grande ni se verá después de eso en muchas generaciones. Ahí está la profecía, Dios se los dijo, pero como vamos a ir leyendo, todavía había oportunidad de que Dios alejara al que viene del norte y lo sacara del camino y ellos se salvaran y la ciudad de Jerusalén hubiera sido preservada, no hubiera sido destruida, y el hermoso templo que Salomón había construido para gloria de Jehová, donde se manifestaba la presencia del Todopoderoso en medio de los querubines con la luz de la gloria de la Shequina, nunca hubiera sido destruido. Pero Dios lo profetizó. Vamos a seguir leyendo. Ahora recuerden, tengan en mente que esto no solamente se refiere a aquel cumplimiento que tuvo en el pasado. Aquel cumplimiento era minúsculo en comparación de lo que viene sobre este mundo. Lo que sucedió y la destrucción de Jerusalén es algo en miniatura, es un ejemplo para nosotros de lo que viene cuando venga realmente el día grande y terrible de Jehová sobre todas las naciones de la tierra. Lo que sucedió en la ciudad amada, si Dios no perdonó a su propio pueblo escogido, sino que lo entregó en las manos del enemigo, debe enseñarnos a nosotros que no hay posición de privilegio delante de Dios, ni por ser del pueblo escogido vamos a tener escape. Allí dice, no habrá quien escape. Fíjense cómo termina el versículo 4. El versículo 3. Ni tampoco habrá quien de él escape. Y si no se escapó Jerusalén, la ciudad amada, los descendientes de Abraham, el amigo de Dios, menos escaparemos nosotros si no escuchamos el mensaje que Dios nos manda a través de Joel. Sigamos leyendo y ahora ustedes van a ver que esta profecía tenía una aplicación, repito, en miniatura, comparado con lo grande y terrible que viene. Y los versículos que siguen describe el ejército de Jehová. Ahora ya no el ejército de los babilonios. Obviamente Dios utilizó al ejército de Nabucodonosor para traer el juicio sobre la nación de Judá. Pero esta vez, y ustedes lo van a percibir en los versículos que siguen, Joel está viendo algo más grande, está viendo algo más impactante, y el ejército que él describe es bien impresionante. Dice el versículo 4, su aspecto, el aspecto de esos que vienen del ejército, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.
delante de él, de este ejército, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Aquí está describiendo el ejército que Jehová envía. Y este ya no es un ejército de soldados humanos, porque miren lo que dice: van a subir por el muro, cada cual va a marchar por su camino y nadie torcerá el rumbo. Versículo 8: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su camino, por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Estos no son ejércitos ni de babilonios ni de asirios. Este es un ejército que le llama un poquito más adelante el ejército de Jehová. Millones de ángeles que van a venir a ejecutar juicios sobre los rebeldes en esta tierra. Fíjense que dice: aún cayendo sobre la espada no se herirán. Estos no pueden ser destruidos por los armamentos humanos ni por espadas. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno va por su camino directo a lo que va. Sigue diciendo: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de este ejército temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Cuando ese ejército de millones de ángeles vengan sobre esta tierra, nosotros siempre nos gusta hablar de que los ángeles van a venir a recoger a los escogidos del Señor y nos van a levantar en los brazos y vamos a ir a recibir al Señor en el aire. Eso es cierto también. Pero los ángeles traen un cometido primero. Vamos a leerlo. Jesús contó esto en la parábola del trigo y la cizaña, que en el campo el Hijo del Hombre sembró buena semilla, pero vino el malo, el enemigo, Satanás, y sembró la cizaña. Y esto representa al pueblo de Dios. La iglesia, el campo, representa a la iglesia, pero en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Vamos por un momentito y luego regresamos a la profecía de Joel. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, vamos a ver allí el trabajo de los ángeles cuando vienen enviados por Jehová. 13:1-3 dice, no voy a leer la parábola porque ustedes ya la conocen, pero en la explicación que da Jesús, voy a leer un versículo de la parábola
versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega. La siega es la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, ahí está la orden: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, recoged luego el trigo en mi granero. Así que los ángeles de Dios tienen una doble función cuando viene el ejército de Jehová acompañando al Señor desde el cielo. Esto, en la explicación que da Jesús, dice en el versículo 39: el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son ¿quiénes? Ahí está el ejército de ángeles que vienen con el Señor. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que aquí nos dice que los segadores de la cosecha final son los ángeles. Pero hay una doble cosecha. Está la cosecha de la cizaña y está la cosecha del trigo. Pero la orden del Hijo del Hombre es: recoged primero la cizaña. Noten otra vez el versículo 30. El 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Recuerden que los segadores son los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que ahí está la doble función del ejército que viene acompañando al Señor. Siempre que hablamos de la venida de Cristo, nomás hablamos: ¡ay! Los ángeles van a venir a recogernos y a llevarnos con Él. Pero antes de recoger a su pueblo, tienen otro trabajito que hacer. Y no es muy placentero. No es muy bonito. Primero, recojan la cizaña. Recoged primero la cizaña. Así que cuando el Señor viene, primero se encarga de la cizaña. ¿Y quiénes son la cizaña? Si ustedes prestaron atención, yo dije que esto representa a la iglesia, y miren el detalle del versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así que los ángeles vienen a recoger primero del reino del Señor. ¿Y cuál es el reino del Señor? Aquí no está hablando del mundo en general. Oh, sí, los impíos van a ser tantos y tantos y van a ser destruidos por el resplandor de la venida del Señor. Pero aquí hay una obra que van a hacer los ángeles cuando vienen,
y del reino del Señor van a recoger a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La venida del Señor va a tomar por sorpresa el resto del mundo que no le está esperando. Pero a los que le estamos esperando no nos va a tomar por sorpresa. Lo triste es que muchos de los que esperamos al Señor somos tropiezo en lugar de ser obreros que añadan al reino del Señor. Somos los que servimos de tropiezo para que los que quieren entrar no entren. Dice la mensajera del Señor que hay miles que están en el umbral del reino de los cielos. El umbral quiere decir en la puerta, esperando para entrar. Pero muchas veces los que ya estamos dentro, en lugar de animarlos a entrar, servimos de tropiezo. Hay gente que viene buscando el camino de Dios, viene buscando al pueblo escogido, porque nosotros tenemos altas pretensiones, ¿verdad? Y nos ven por el canal y dicen, wow, esta gente tiene la verdad, esta gente pues deben ser un pueblo santo con tanta luz que Dios les dio. Pero a veces vienen y no regresan. Y no regresan porque en el reino de Dios hay los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y cuando ven la actuación de muchos de los que decimos ser pueblo de Dios, se desaniman y dicen, no, pues estoy bien donde estoy porque ahí está peor la cosa. El Señor va a ser más estricto con los que tenemos luz y conocimiento, los que decimos tener la verdad presente, que con el resto del mundo. Ellos van a ser destruidos por el resplandor de la venida del Señor. Pero los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad en el reino, fíjense otra vez el versículo, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Oigan, es más grave la cosa con los que estamos en el reino de Dios que con los que están en el reino del diablo. Porque hay millones de personas que le sirven a Satanás. Solo hay dos reinos, solo hay dos amos. O servimos al uno o servimos al otro. El problema es los que decimos servir al Señor, pero nuestros actos, nuestras palabras, nuestra manera de tratar a los demás muestra que en lugar de añadir, restamos. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. ¿De cuál lado estamos nosotros? Podemos estar en el reino del Señor, pero si estamos desparramando y no juntando para el reino del Señor, este es el resultado. Volvamos ahora a la profecía de Joel. Porque si bien está duro lo que hemos visto hasta ahora, hay solución. Si prestamos atención al mensaje del Señor que Él nos manda a través del profeta Joel, no tenemos que ser
juntados en manojos. Fíjense, el resto del mundo va a ser destruido por el resplandor de su venida. Pero los que están en el reino de Dios van a ser juntados en manojos primero para ser echados al horno de fuego. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que los que estemos en el camino del Señor nos va a ir peor que a los que nunca aceptaron al Señor? Más conocimiento, más luz, más responsabilidad y más severo el castigo. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Dice el versículo 42 en adelante. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Señor tiene sus mayordomos en su casa. La casa del Señor es su iglesia y Él tiene sus mayordomos encargados de alimentar a su pueblo. Y el mayordomo fiel y prudente les da alimento, ración, a su tiempo. O sea, lo que el pueblo necesita. No se puede dar a una persona un cerealito con leche a la hora de la comida fuerte. Cuando usted se sienta a la mesa, usted espera recibir un plato suculento. Imagínense, no, pues te vas a comer este pancito y esta lechita. Pero así hay muchos de los que el Señor ha puesto como mayordomos en su casa, su pueblo, que dejan que el pueblo se vaya con hambre de vuelta a su casa. Les dan pura lechita, sermoncitos de 20 minutos, de 25 minutos. Se toma más tiempo en sentarse a comer una comida física a la mesa que el venir a comer la comida espiritual, porque se digan, ya se acabó. Ese es el siervo infiel. Sigan leyendo. La razón por la que estoy leyendo esto es porque vamos a ver cuál va a ser el castigo de los que tuvieron más luz y más conocimiento. Dice más, si aquel siervo, versículo 45, dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará.
Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué clarito que habla el Señor, ¿verdad? ¿Tienes más? ¿Tienes mayor conocimiento? ¿Tienes más luz? ¿Se te ha dado mucho? Más se te va a pedir. Tremendo. Entonces hemos visto que la obra de los ángeles es doble, pero primero se va a encargar de los que sirvieron de tropiezo, de los siervos infieles. No voy a hablar de eso ahora. Pero la mensajera del Señor dice que los ministros que no fueron fieles, la gente que se va a perder porque no los amonestaron, porque no les dijeron que venía el día grande y terrible de Jehová y que tenían que prepararse, esa gente se va a perder por su pecado. Pero Elena de White dice que el castigo de los ministros que no los prepararon para lo que venía va a ser 100 veces peor que el de los miembros de la iglesia. ¿Saben lo que es eso? Yo no quiero estar en los zapatos de uno de esos ministros que no fueron fieles, sino que fue el siervo infiel. Muchos azotes, a los otros le va a dar menos, pero a él, que conoció, que sabía la voluntad de su Señor, va a recibir muchos azotes. Bueno, vamos a volver a la profecía de Joel, que el tiempo va transcurriendo, porque yo no los quiero dejar solamente con la parte negativa. Quiero que ustedes vean que hay un remedio para esta situación. Llegamos hasta el versículo 11, que decía, vamos a leer el 10 y el 11. Delante de él, de ese ejército de Jehová, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Todo eso va a suceder cuando venga el Señor. El sol se va a oscurecer, la luna se va a detener y no va a dar su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y Jehová, versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Y cuál es la orden? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Dará Jehová su orden a su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Estos son los ángeles, el ejército es fuerte, el que ejecuta la orden del Señor. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pero ahora viene la segunda parte del sermón de Joel. Versículo 12. Por eso, pues, aquí está, por eso, por lo que viene, que es grande y terrible el día de Jehová y el castigo, como nunca se ha visto. Por eso, pues, dice ahora Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. No crean que Dios se deleita en dar la orden a su ejército: recojan primero la cizaña para quemarla. Se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Conviértanse, vuélvanse a mí, dice Jehová a través del profeta Joel. Rasguen vuestro corazón y no vuestras vestiduras. El rasgar las vestiduras era un símbolo de que uno se sentía tremendamente afectado y ofendido por algo. Era como una desaprobación a algo. Cuando uno sentía que algo estaba muy mal, en aquella época se rajaban su vestidura como para decir: esto está terrible, qué horrendo esto que acaba de pasar. ¿Se acuerdan de Caifás? Que se rasgó sus vestiduras cuando Jesús dijo, él le preguntó: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: tú lo has dicho. Y se rasgó las vestiduras y dijo: blasfemia, blasfemia. Ya lo han oído de su propia boca. Eso era una señal de desaprobación hacia algo que tenía por delante. Pero no se rasgó las vestiduras pensando que él lo que quería era quitarle la vida a ese hombre, asesino. Pero le molestaba tanto que Jesús dijera que él era el Mesías, el Cristo, que rasgó sus vestiduras, pero no su corazón. Dios dice: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Es decir, lo que Dios quiere no es una hipocresía de decir: oh sí, está muy mal esto. Mira cómo está la iglesia de mal. Sino que yo me mire a mí mismo, mi corazón. Y en lugar de rasgar las vestiduras por lo que hace el hermano, por lo que hace el pastor, por lo que hace el anciano, en lugar de estar viendo lo malo que hay en los demás, que nos miremos nosotros y veamos lo que está malo en nosotros para hacer esos cambios necesarios en nuestra propia vida. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? El pueblo de Dios necesita convertirse. Pues esto es lo que está hablando el Señor. Si nos adelantamos un poquito al versículo 18, dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar, siempre que nosotros rasguemos nuestro corazón. Fíjense cómo decía el versículo 12: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú participaste de un ayuno? No para pedirle al Señor que haga tal o cual cosa o que conteste tal o cual pedido, sino ayuno por tu condición espiritual, por
¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al verte en la condición espiritual en que estaba? Dice aquí, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. ¿Cómo nos lamentamos cuando una hermanita o un hermano anda mal, verdad? Rápidos para hablar. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo anda? ¿Ya viste lo que hizo? Para ahí sí nos lamentamos. Pero el Señor dice, no vuestras vestiduras. No se espanten de lo que los demás hacen, rasgando sus vestiduras. Eso es lo que quiere decir. Rasgar sus vestiduras es desaprobación por lo que el otro hace. Dios dice, rásguense vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Que el ayuno y el lloro y el lamento sea reconociendo nuestra condición delante del Señor. Dios nos ha dado tanta luz. Dios nos ha dado tanto conocimiento. ¿Qué otro pueblo tiene el tesoro de verdad que Dios nos ha entregado a nosotros? Y sin embargo, Jesús, que conoce la condición de su pueblo, dice, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor mira a su iglesia, a su pueblo remanente, y ve nuestra condición de tibieza espiritual, le duele el estómago, le da ganas de vomitar por ver cómo estamos. Y yo sé que a través del canal nos escucha mucha gente, incluso hermanos de las iglesias adventistas en distintos países. Ahora que estuve allá en Sudamérica, como allá hay en Argentina 4 horas de diferencia y en Paraguay hay 3 horas de diferencia, los hermanos nos contaban, pastor, nosotros vamos a la iglesia por la mañana y luego comemos rápido para llegar a tiempo para escuchar el sermón del sábado del Evangelio Eterno. Y me da tristeza decirlo, pero algunos dicen, ahí es donde venimos a comer de verdad. Ahí es donde nos alimentamos. Bueno, pero nosotros somos rápidos para decir, sí, este sermón que está predicando el pastor está bueno para los hermanos allá que andan tibios, que andan mal. Pero nosotros no, nosotros tenemos la verdad presente. Acuérdense lo que les dije al principio. Son 2 hermanas, de la misma madre. Samaria y Jerusalén. Y por igualito, nosotros no somos mejores que los demás. Sí nos gustaría pensar que nosotros estamos mejor que el resto de los hermanos, y ustedes saben a lo que me refiero. No hagamos comparaciones. El mensaje de Dios es para mí, es para cada uno de nosotros. No rasguemos nuestros vestidos por los demás. Miren cómo están, miren lo que está pasando allá. Dios dice, mírate a ti. Mira tu corazón, mira tu vida espiritual y rasga tu corazón y no tus vestidos y conviértete a mí.
de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Quién sabe? Dice el Señor, si no volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Versículo 15, tocad trompeta en Sión. Así comenzaba el capítulo 2, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión. ¿Para qué se toca la trompeta? Es una voz de alarma. Es una voz de llamado. Prepárense, sonó la trompeta. Es tiempo de despertar. Tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. Sión representa al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Cuando suena la trompeta, no importa dónde estás, apúrate, porque la voz de alarma, hoy no se usa una trompeta, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando hay una alarma, suena una alarma por toda la ciudad. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Sí la han escuchado? Y comienza a sonar y la gente todo dice, ¿qué está pasando? Y todo el mundo le presta atención. Es tan grave la situación del pueblo de Dios que Dios dice, hay que tocar la alarma. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea. Versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los dirigentes también, Congregad a los niños, a los que maman. Todo el mundo tiene que prestar atención. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No importa lo que estés haciendo, esto es urgente. Tu condición espiritual requiere una respuesta inmediata. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Quiénes son los que necesitan convertirse? ¿Quiénes son los que necesitamos rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras? El pueblo de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio, a la vergüenza, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Miren que nos toque la misma suerte que a los demás. Van a decir, ¿y qué pasó? ¿No eran ustedes los que decían que guardaban los mandamientos de Dios? Los que tenían el sello de Dios. ¿Qué pasó? Estos también están siendo destruidos. ¿Cómo va a ser? Dios dice, yo no quiero eso. Tiene que haber un cambio, una conversión genuina y una reforma en nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer el hazme reír de los demás? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio a tu heredad. Aquí está el ministro suplicando a Dios por el pueblo. ¿Cuántas veces
no cumplimos nuestra tarea como ministro. Vemos lo malo y enseguidita queremos juzgar y bajar caña. Y nuestro trabajo es interceder, suplicar, pedirle al Señor que perdone a su pueblo, pero que éste se arrepienta, ¿verdad? Responderá Jehová. Sí, el mensaje es que Dios está dispuesto a perdonar. Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y el Señor está dispuesto a perdonar. En el caso del pueblo de Judá, ya habían visto el escarmiento del pueblo del norte, de la nación del norte. Israel ya había sido tomada y había sido llevada cautiva, pero ni aún así escarmentaron. Ezequiel, que vivió allá por la época de Joel, Ezequiel lo pone de esta manera. Ezequiel 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, dos hermanitas, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Esto está hablando de deslealtad hacia su Dios. Allí fueron apretados sus pechos, estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba. Ahola quiere decir el tabernáculo está en ella. ¿Y dónde estaba el tabernáculo de Dios? En Jerusalén. Y Aholiba, esto es mi tabernáculo en ella. No, la primera, Ahola, quiere decir tabernáculo de ella. Fíjense qué interesante los nombres. No me voy a detener mucho en esto, pero el nombre es muy significativo. Ahola, Ahola, quiere decir tabernáculo de ella. Y Aholiba quiere decir mi tabernáculo en ella. O sea que había dos templos, dos santuarios. Uno estaba en Samaria y el otro estaba en Jerusalén. Sigan leyendo. Dice, la mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Samaria Ahola porque dice tabernáculo de ella. Es decir, en desobediencia a Dios, cuando se separaron, porque el reino se partió en dos después de Salomón. Su hijo Roboam tomó el poder, pero los otros se rebelaron y Jeroboam formó un reino aparte y se llevó 10 tribus. Y en el sur solamente quedaron 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y las 10 tribus del norte pusieron su capital en Samaria. Pero Jeroboam mandó a construir un templo allá y puso sacerdote para que atendieran el templo. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo del norte se fuera al sur a adorar a Dios, aunque Dios había dicho que solo en un lugar se iba a levantar su templo y que allí es donde tenían que ir a adorarle al Señor, a Jerusalén. Pero este otro puso un templo rival al norte. Por eso dice que Ahola quiere decir tabernáculo de ella, es decir, ese es el templo de ellos. En cambio, Aholiba quiere decir mi tabernáculo está en ella. ¿Ok? Bueno, solamente quería leerles
Porque un poquito adelante en el versículo 11 dice, y lo vio su hermana Aholiba. O sea, Ahola fue llevada al cautiverio primero. Fue destruida. Los asirios tomaron en el año 722 antes de Cristo la ciudad de Samaria y llevaron cautivos a todo el pueblo de Israel y lo dispersaron por todas las naciones. Dice el versículo 10, ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Ahí estaba el escarmiento. Versículo 11, y lo vio su hermana Aholiba, esto es Jerusalén, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y ahí sigue diciendo todo lo que hizo Jerusalén. Versículo 22, por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo te suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y le haré venir contra ti en derredor los de Babilonia y todos los caldeos. Ya Dios se lo anunció a través de Ezequiel, pero a través de Joel les dice, si ustedes se arrepienten de todo corazón, si ustedes cambian su manera de ser, si rasgan su corazón y no sus vestidos, yo voy a alejar a los que vienen del norte y los voy a mandar para otra parte para que no los destruyan, pero conviértanse a mí de todo vuestro corazón. Tuvieron la oportunidad, la despreciaron miserablemente, vieron lo que Dios había hecho con su hermana y no escarmentaron. Dios la había puesto de escarmiento, pero no les sirvió el escarmiento. No nos pase a nosotros lo mismo. Volvamos a Joel. Volvamos a Joel. Ya no voy a seguir, porque esa es la segunda parte del sermón que la vamos a dar esta tarde. Solamente les voy a leer la promesa de Dios para aquellos que se arrepienten de todo su corazón. Es maravillosa lo que viene para el pueblo que acepte el mensaje que Dios manda a través de Joel. Dice el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios promete que si se arrepienten, Él va a ser su Dios y no va a venir la vergüenza. Versículo 23, nos salteamos los versículos. Esta tarde los vamos a ver más en detalle. Dice el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La promesa del Señor es que Él va a mandar su lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿De qué símbolo la lluvia? Del Espíritu Santo. Y ahora miren lo que viene. Si hay esa conversión, ese reavivamiento y esa reforma de todo corazón en el pueblo de Dios, esta es la promesa del Señor. Versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu
sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mis hermanos, va a haber un remanente que va a aceptar el mensaje de Dios, que va a prestar oídos a lo que Dios manda decir a través de su mensajero, a través del profeta Joel, y se va a arrepentir de todo corazón, y el Señor, a través de ese remanente, o sobre ese remanente, va a derramar su lluvia tardía, su Espíritu Santo, y veremos cosas maravillosas que vendrán. Lo mejor todavía está por delante, hermanos, pero para aquellos que hagamos nuestro trabajito, y ese trabajito es reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Estamos espiritualmente, rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, y convertirnos al Señor, y el Señor va a obrar maravillas, hará grandes cosas a través del remanente fiel. Esta tarde vamos a hablar de esa segunda parte del sermón y cómo lograr ese arrepentimiento de todo corazón y ese cambio que el Señor quiere ver en su pueblo. En esta hora yo quiero invitarte a prestar atención al mensaje de Joel. Es un mensaje duro, es un mensaje fuerte. Hemos visto que el ejército de Jehová va a obedecer su orden muy a pesar de lo que Dios quisiera. A Dios no le gusta el castigar. Se duele en tener que causar destrucción. El profeta Isaías le llama eso la extraña obra de Jehová, cuando Él se levante para castigar a su propio pueblo. Dios no quiere. Dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Convertíos, volveos a mí. No tenéis por qué ser destruidos. Pero si no queremos y no prestamos atención, ya sabemos lo que viene. Dios no nos ha dejado sin amonestación. Por eso yo te invito en esta hora a que le pidas al Señor que a través de su Espíritu Santo unja tus ojos con colirio para que veas tu condición. Porque el problema con la Odisea es que dice, yo estoy bien y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no reconoce su verdadera condición. Se compara con otros que considera que están peores que él y dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y el Señor dice, no sabes. Por eso, pidámosle al Señor que unja nuestros ojos con el colirio espiritual para reconocer nuestra verdadera condición y para que busquemos el remedio que Él ofrece. Y ese remedio es oro purificado en fuego para que seas
rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero para poder buscar esas vestiduras blancas que son la perfecta justicia de Cristo en nosotros, y para poder recibir ese oro puro, refinado en fuego, que es la fe que obra por el amor y purifica el alma, necesitamos primero el colirio espiritual para ver nuestra condición. Si tú reconoces que Dios te ha hablado en esta hora y que esto se aplica a tu vida, así como se aplica a la mía, yo te invito a que tú le respondas al Señor. Yo sé que no es solamente una palabra, no es solamente decir, sí, yo acepto, y ya. El Señor mira el corazón y Él quiere que de verdad, con lágrimas, con lamento, le digamos, sí, Señor, yo sé que esto es así, y yo sé que la única manera de lograr el cambio en mi vida es por tu Espíritu Santo, y yo quiero que tú hagas esa obra en mí. ¿Hay alguno que quiere unirse a mí en esta hora y decirle al Señor, Señor, yo necesito este mensaje, era para mí, Dios me trajo este mensaje porque yo lo necesitaba? Si eso es lo que tú sientes, díselo al Señor poniéndote en pie allí en el lugar donde estás, para consagrar tu vida a Él de todo corazón, reconociendo tu necesidad de Él, reconociendo que es Él el que te llama cuando todavía hay esperanza, porque llegará el momento cuando va a ser demasiado tarde. Antes de orar para consagrar nuestra vida al Señor, y recuerden, esta es la primera parte del tema, por la tarde viene la segunda. Pero antes de orar, yo quisiera preguntar si hay alguno aquí a quien el Espíritu Santo ha tocado su corazón y Dios lo ha traído porque necesita hacer una decisión, la decisión más importante de todas en tu vida, hacer un pacto con el Señor para tu salvación. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pedro declaró, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú tienes que dar ese primer paso, entregarte al Señor, decirle, quiero, Señor, quiero que tú me limpies, quiero que tú me purifiques, quiero entregarte mi vida y hacer ese pacto de ser tu hijo. Yo sé que el sermón de hoy fue para los que ya hemos tomado ese paso, que necesitamos un cambio. Pero yo quiero dar la oportunidad a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo y quiero orar especialmente por esas almas. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, yo soy esa alma, Dios me trajo aquí hoy y yo sé que Dios me está llamando a tomar una decisión de seguirle a Él? Yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien aquí? Amén, mi hermano, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Allí en el lugar donde estás, puedes levantar tu mano. Señor te bendiga. Alguien que aún no ha tomado el paso. Amén, hermana, el Señor te bendiga a ti también, alabado sea su nombre. ¿Alguna otra persona aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con el Señor? Levanta tu mano allí donde estás. Amén, el Señor te bendiga a ti también, mi hermanita. ¿Alguien más a quien Dios allá, la hermana, el Señor le bendiga, alabado sea su nombre? ¿Alguna otra persona aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Allá en la puerta hay alguien más. El Señor le bendiga, usted también, alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en el pasado, pero sabe que necesita un nuevo comienzo porque le ha fallado al Señor y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero reconciliarme hoy con el Señor.
Yo quiero tener un nuevo comienzo en mi vida espiritual. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti, joven, también. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás hay alguien aquí que viene de otra iglesia, que ya fue bautizado allá en su iglesia donde usted ha asistido, pero que sabe que este pueblo tiene una verdad muy especial que no te enseñaron allá donde tú te bautizaste. Y ahora que estás conociendo esta verdad, quiere decir: pastor, ora por mí, porque si este es el camino, yo quiero seguirlo. Que Dios me dé valor para seguir la verdad que ahora Él me está mostrando. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Yo quiero orar por esa alma. Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Vamos a orar por todas estas almas que levantaron su mano, así como mi hermano que pasó aquí adelante. Quiero invitar a todos los que levantaron su mano que vengan aquí, se acerquen conmigo para poder orar por ustedes aquí cerquita a mí. Vengan, por favor. Los que levantaron su mano, acérquense. Vamos a orar por ustedes en esta hora. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano, hermanita. El Señor le bendiga. Hermano, alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Hermanita, el Señor te bendiga. Y también. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué bueno. Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Venga, hermanito. Señor le bendiga. Qué bonito es verles aquí. Hay gozo y alegría en el reino de los cielos. Amén, hermanita. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Venga, venga, hermanita. Acérquese. El Señor le bendiga. Venga, hermanita. El Señor le bendiga a usted también. Cuánto gozo y alegría. Los hermanos les van a pedir sus nombres para que yo pueda seguir orando por ustedes. Además les van a dar su nombre y vamos a mantenerlos en oración para que el Señor haga la obra en sus vidas. Y si tú me estás viendo a través de los medios de comunicación, si me estás viendo a través del canal de televisión, ya sea aquí en el sur de California o a través del satélite, donde quiera que estés. Quizás alguno me está viendo a través de su teléfono. Ya me di cuenta que allá donde no llega el satélite, la gente nos ve a través del internet o nos ve a través del teléfono. Pero si tú escuchaste la voz del Espíritu Santo llamándote a ti, y aunque no estés aquí en persona para poder pasar aquí adelante, pero Dios ha tocado tu alma, para ti también es este llamado. A rasgar tu corazón y no tus vestiduras. A entregarse al Señor de todo vuestro corazón. Así que quiero orar por ti también. Tú me ves a mí y ves a las almas que han pasado aquí. Pero quizás yo no puedo verte a ti, pero hay un Dios que sí te ve. Y Él está pendiente de cada mano que se levanta, de cada movimiento del corazón que dice: este es el camino, Señor, ayúdame, quiero tomar este camino. Y el Señor va a honrar cada decisión de aquellos que en esta hora nos están viendo y están aceptando el llamado. Si hay alguien más que necesita pasar, acérquese. No sé si la persona que estaba allá en la puerta pudo llegar hasta aquí. Ya pasó aquí al frente, aquí está el hermano. Amén. Muy bien. Vamos entonces a orar por estas preciosas almas y por todos nosotros, porque todos nos pusimos en pie, porque todos necesitamos escuchar la voz de Dios que ha hablado a nuestra conciencia y decir: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Les parece bien si vamos de rodillas para orar? Si no puedes arrodillarte, inclina tu rostro allí donde estás, en tu asiento, y vamos a pedirle al Señor que Él obre. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y santificado sea tu grandioso nombre. Qué bueno es estar aquí en tu presencia, en tu casa.
Gracias porque todavía tenemos la libertad de reunirnos, de poder glorificar tu nombre, de cantar juntos, de orar. Vendrá el tiempo cuando esto no nos sea permitido, pero mientras la puerta está abierta, te damos gracias porque en esta hora son muchos los que han decidido escuchar tu voz y aceptar tu invitación. Te pido, Señor, que recibas a estas almas que tuvieron el valor de pasar aquí al frente. Tú dijiste, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y estas almas, junto con las otras que están allí, pendiente de la pantalla que estás viendo y que también han aceptado tu llamado en esta hora, están allí donde están y aquí donde están los que han pasado al frente porque tú los trajiste. Y tú dijiste, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe, Señor, a estas almas. Que tu Espíritu Santo haga su obra en ellos. Han dado el primer paso de venir a ti. Permite ahora que puedan seguir dando los demás pasos para muy pronto poder sellar su pacto contigo a través del bautismo. Y aquellos que hoy se están reconciliando contigo, Señor, que no sea solamente una emoción del momento, sino una decisión firme de seguir en tus sendas y hacer tu voluntad. Escribe, Señor, esta decisión en tu libro de memorias y queda el registro allí de nuestras decisiones y acciones que ni siquiera son nuestras porque tú las hiciste posible por tu Espíritu Santo. Pero tú dijiste, Señor, que los que a ti vienen, nadie los arrebatará de tu mano. Pon, Señor, un cerco de protección sobre cada una de estas almas y que podamos verlas caminar con nosotros hasta ese día, cuando tú envíes tus ángeles. Primero han de recoger de tu reino a los que sirvieron de tropiezo e hicieron iniquidad, pero luego recogerán el trigo en tu granero. Que nosotros podamos ser esos granitos de trigo de los cuales dice tu palabra que ni uno caerá en tierra, porque tú te preocupas por cada uno de nosotros como si fuéramos la única persona en este mundo. Gracias por tener tanto amor y misericordia para nosotros. Y gracias porque sabemos que tus promesas son una realidad en nuestra vida. Y si tú lo prometiste, tú lo harás. Tú dices que el que comenzó la buena obra en nosotros, la concluirá, la terminará para el día de la redención. Que cada uno de estos hijos tuyos, que son hijos de redención porque tú los llamaste, pueda un día ceñir una corona de oro puesta por tu propia mano sobre sus sienes, porque tú dices, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias por escuchar esta oración y gracias por la seguridad de que tú la respondes por los méritos preciosos de Cristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.